yo les había prometido que se lo iba a pedir, pero no se lo he pedido. En este momento se lo voy a pedir, que por favor les comparte el programa de estudios en versión PDF, ahí en el Classroom, para que ustedes lo puedan descargar. En cosa de unos 5 o 10 minutos ya lo van a ver en el Classroom. Dicho eso, entonces, y también le voy a pedir a mi auxiliar Jacqueline Lemus que le traslade el link de la clase a la coordinación, porque ellos también se conectan. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando de la sociología y estamos concentrados en un término fundamental, el cual se denomina el bien común. Y estamos tratando de explicar el bien común desde todas las aristas, desde todas las filosofías, desde el entendido histórico de lo que es el bien común. Y pues por ello vamos a tratar de ser muy pragmáticos también. Hemos dado algunos datos de carácter histórico que son fundamentales, creo yo, y que por supuesto que sirven para poder ilustrar de mejor manera el concepto del bien común, pero que hoy me interesa sobre todo que lo veamos desde la parte legal, desde la parte pragmática. Cuando hablamos de pragmatismo nos referimos a la parte práctica, ¿no? Entonces, les he pedido que tengan su Constitución Política de la República a la mano, bien sea en versión digital o versión física, en el mejor de los casos. En las sesiones anteriores hemos hecho un pequeño análisis de lo que es el artículo primero y el artículo segundo. Hoy vamos a hacer una pequeña lectura del artículo 3 de la Constitución, que es el que nos va a servir para poder desarrollar el contenido de la clase del día de hoy. Así que, por favor, voy a pedirle a Flor de María Chacón Gómez que conecte su micrófono y nos lea el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Mientras tanto, los demás podemos llevar la lectura ahí en nuestra Constitución. Adelante, Flor. Bueno, nuestra Flor, entonces vamos a pedirle por favor a Evelyn Sandoval que conecte su micrófono y por favor nos lea el artículo número 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahorita. Gracias. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Gracias, Evelyn, por la lectura, que espero hayamos llevado ahí en sintonía con los demás colegas. Dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya aparece en la Constitución todas las garantías, desde el artículo primero, donde habla de la protección de la persona, el artículo 2, donde habla de los deberes del Estado, el artículo 3, que habla específicamente sobre el derecho a la vida. Siempre que la Constitución habla de garantizar un derecho, de las garantías constitucionales, necesariamente el concepto de derecho lleva implícito o apareja la existencia de otro concepto, el cual se denomina Estado. ¿Por qué es necesario que si existe garantías constitucionales exista un Estado? Porque si no hay Estado, no hay quien sea el garante del cumplimiento de estos derechos o de estas garantías. En derecho administrativo, es muy común que o en materia civil y administrativos, existe la figura de las fianzas. ¿Qué es una fianza? Es un documento, un título valor de carácter mercantil que lo que hace es garantizar el cumplimiento de una oferta, en el caso de derecho administrativo, garantizar el cumplimiento del sostenimiento de una obra, de la entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la Constitución Política de la República de Guatemala, en su máximo esplendor, lo que hace es básicamente constituirse como el documento o como el garante, como esa gran garantía, como esa gran fianza de conservación de que el Estado está
obligado a cumplir estos derechos. Por eso, siempre que hablemos de garantías constitucionales, está implícito el Estado como una figura, porque el Estado es el órgano responsable de cumplir esas garantías. Si no existe la figura de Estado, no hay quien cumpla garantías. Ahora, ustedes ya llevaron un curso de teoría del Estado, donde entendieron, digamos, el Estado desde su origen y entendieron cómo el Estado, digamos, como concepto puede llegar a desarrollarse en diferentes aristas, y particularmente a nosotros nos va a llamar la atención o vamos a utilizar el concepto tridimensional de Estado. Y quiere decir eso que básicamente el Estado, para poder constituirse, necesita por lo menos 3 elementos básicos, ¿verdad? Personas, territorio y poder. Sobre la base de que existen personas, territorio y poder, podemos entender que existe previamente un Estado. Y al entender que existe un Estado, sabemos que hay quien garantice el cumplimiento de estos derechos. Por eso el artículo 3, que es el que estamos leyendo, que habla del derecho a la vida, vuelve a poner al Estado como garantía de la protección a la vida desde su concepción. Este es un tema de derecho civil. Dice así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la sociología y qué tiene que ver esto con el bien común, que es el concepto axiológico fundamental sobre el cual descansa la existencia de la sociología? Bueno, definitivamente no podemos concebir una sociedad sin Estado. Las sociedades que no tienen Estado, que no tienen autoridad, son básicamente sociedades primitivas o salvajes, que existieron en algún momento de la historia. Hay registros de la existencia de este tipo de figuras, pero que naturalmente contemplan una serie de elementos que a la fecha, digamos, al día de hoy, nos pueden llegar a resultar primitivos, nos pueden llegar a resultar demasiado chocantes, pero que no tienen la configuración total de lo que hoy conocemos como sociedad. Entonces, el Estado como tal requiere de la existencia de 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Personas, poder y territorio. Personas, porque sin personas no hay Estado. Territorio, porque las personas tienen que estar asentadas en un territorio. Y luego el poder, que es fundamental, que es la organización de las personas a lo interno de un Estado. El poder es la mezcla del territorio y de las personas. La organización de las personas que habitan un mismo territorio suele llamarse poder, ¿verdad? Entonces, existen diferentes métodos de administración del poder. Hay monarquías, todavía existen, aunque en su momento fueron el método de gobierno por excelencia. Hoy en día ya no, pero algunas subsisten, digamos, de una manera más decorativa u ornamental que de una forma de gobierno. Pero naturalmente estamos en sintonía de lo que establece el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala cuando habla del derecho a la vida. Entonces, el derecho a la vida está garantizado porque la Constitución así lo dice. ¿A quién le debemos requerir el cumplimiento del artículo 3? Al Estado. Pero el Estado como tal todavía, mis estimadas amigas y amigos, es un concepto muy abstracto. A pesar de que ya sabemos que Estado es territorio, personas y poder, sigue siendo el concepto de Estado un concepto muy abstracto. Por ejemplo, si las personas son el Estado, ¿por qué el Estado es el que persigue penalmente a las personas? ¿O por qué el Estado es el que, a través del uso de la jurisdicción y del monopolio de la administración del poder punitivo, a través del derecho penal, tiene la capacidad de perseguir a las personas por el incumplimiento a una norma jurídica que establece el mismo Estado? El Estado sigue siendo un concepto abstracto hasta que entendemos que el Estado somos nosotros mismos, somos las personas que integramos el mismo Estado. Ahora, hay que diferenciar entre lo que es Estado y lo que es gobierno, que normalmente los vinculamos. Si bien es cierto, el gobierno no puede existir sin un Estado, hay estados que pueden subsistir sin gobiernos. Y no es un juego de palabras. El artículo 3 de la Constitución dice derecho a la vida nuevamente. El Estado garantiza y protege la vida humana. El Estado, no dice el gobierno, dice el Estado. Y al decir el Estado nos está incluyendo a todos. No solo el gobierno.
y tenemos que leerlo porque taxativamente así lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice el Estado, no dice el gobierno, no dice el presidente, no dice el ministro de Gobernación, no dice el ejército, dice el Estado. ¿Y el Estado quiénes somos, mis amigas y mis amigos? Ustedes y yo, el territorio y el poder. En su conjunto, los tres elementos, territorio, poder y personas, somos el Estado. Seguimos siendo un concepto abstracto. Y el cumplimiento de estos derechos naturalmente se los debemos al Estado. El requerimiento se lo debemos al Estado. Ahora, el Estado es una ficción jurídica. Pregunta, ¿el Estado, al ser un ser tan grande y abstracto, tiene representación? La respuesta es sí. ¿Quién representa al Estado? Bueno, fundamentalmente en los litigios nacionales e internacionales hay una entidad denominada Procuraduría General de la Nación, la PGN, para que lo anoten. La PGN es por excelencia, o el Procurador General de la Nación es por excelencia el abogado del Estado. Representa, y ojo, vuelvo a repetir, el abogado del Estado, no el abogado del presidente, no el abogado de los ministros, es el abogado del Estado. Entonces, cuando el Estado de Guatemala es demandado internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado de Guatemala es demandado, quien comparece es el Procurador General de la Nación a través de su equipo de trabajo. Se apoya de la Cancillería y se apoya, por supuesto, de los diferentes ministros que en algún momento puedan estar vinculados de manera temática. Pero de manera fundamental es el Procurador General de la Nación quien tiene en primera instancia esa representación legal del Estado. Eso es importante para que lo anoten y lo vayamos integrando, porque como les dije desde el principio, la idea de la clase es que vayamos integrando teoría, doctrina y práctica también a lo que estamos diciendo. Vi una mano levantada, creo que es Alejandro Pérez. Adelante. Bueno, ya regresé, creo que tenía problemas de conectividad, no sé si me escuchan nuevamente. Sí, licenciado, ya me escucho. Gracias. Voy a repetir lo último que estaba diciendo porque me desconecté. Les estaba diciendo que el Estado, a pesar de ser un concepto abstracto, tiene una materialización en la parte legal. Cuando hablemos de Estado, amigas y amigos, tenemos que hablarlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva sociológica y desde la perspectiva legal. Si ustedes abordan el tema del Estado desde la perspectiva sociológica, en efecto, el Estado es un ente amorfo, es un ente muy grande, ¿verdad? Compuesto por tres elementos: personas, territorio y poder. Pero es un elemento, es una entidad abstracta. El Estado sociológicamente es una entidad abstracta. El Estado sociológicamente no es alguien a quien usted le puede ir a dar la mano, a quien usted pueda abrazar. El Estado no es una persona natural. Ahora, traslademos este concepto sociológico y llevémoslo a lo jurídico, que es lo que nos compete como abogados. A pesar de que el Estado tiene una concepción muy abstracta en lo sociológico, el Estado sí es un sujeto de deberes y derechos a nivel legal. Empezando porque la Constitución, como les decía, establece que el Estado es el responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas que habitamos el país denominado Guatemala, el Estado. Ahora, el Estado, como les repito, es un sujeto de derechos y obligaciones. Siendo que el Estado es un sujeto de derechos y obligaciones, ahora dígame usted, ¿cómo hace para demandar al Estado? ¿Podemos demandar al Estado? Y la respuesta es sí, podemos demandar al Estado. Y podemos demandar al Estado a pesar de que es una ficción jurídica, a pesar de que es un ser abstracto, a pesar de que el Estado no existe como persona natural, el Estado está revestido y tiene una personería de carácter jurídico. Ustedes en Derecho Civil aprendieron que hay personas naturales y personas jurídicas. El Estado es una persona jurídica, pero es la persona jurídica por excelencia.
porque personas jurídicas hay muchas en materia civil. Usted puede crear una sociedad anónima, una entidad mercantil y ya tiene una persona jurídica. No, el Estado es la entidad jurídica por excelencia, porque si no existiera el Estado, mis estimadas amigas y amigos, no pudieran ustedes tampoco crear más personas jurídicas en materia civil, más personas jurídicas en materia mercantil, más personas jurídicas en materia administrativa ni laboral. Es decir, la persona jurídica por excelencia en nuestro sistema es el Estado. Ahora, dicho esto, el Estado, al ser una persona jurídica, es susceptible de demandas, por supuesto, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué pasa si el Estado no cumple con lo que establece el artículo 1, 2 y 3, que son los que vamos leyendo hasta el momento de la Constitución? Bueno, la sociedad está facultada por la misma Constitución para demandar a su propio Estado. Usted puede demandar de su Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Y eso lo hemos visto en diferentes casos. Guatemala, como Estado, ha sido demandado a nivel internacional en muchas ocasiones por irrespeto a los derechos humanos, por masacres, por abusos de poder que han ocurrido en la historia. Tenemos demasiadas situaciones. Ustedes llevan también un curso de derechos humanos, seguramente van a ver algunos casos emblemáticos como el caso de la Panel Blanca, algunos casos muy graves de violaciones a derechos humanos que ocurrieron en conflicto armado interno y que suscitaron la posibilidad de demandar al Estado en materia de derechos humanos en primera instancia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llevando el caso primero a la Comisión de Derechos Humanos y luego llevándolo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente llevando esto incluso a la Corte Penal Internacional, desde donde se manejan una serie de situaciones para poder reivindicar los derechos de las poblaciones guatemaltecas. Entonces, el derecho establecido propiamente como tal, el Estado sí es susceptible de estas demandas y el Estado como tal sí debe manejar una personería y el Estado sí es susceptible de demandas a nivel nacional o internacional. Y les decía antes de perder la conexión, ¿quién representa al Estado de Guatemala? Para que anoten, hay una institución denominada Procuraduría General de la Nación, o en materia propia, alguien en carne propia, el Procurador General de la Nación es quien por excelencia representa al Estado. Dice la Constitución y dice la Ley Orgánica del Procurador General de la Nación que el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado. Y repito, el abogado del Estado. No es el abogado del presidente de turno, no es el abogado de los ministros, no es el abogado de los secretarios. El PGN es el abogado del Estado y por lo tanto va a representar al Estado en sus intereses cuántas veces se ha demandado a nivel nacional o internacional. La Procuraduría General de la Nación es el ente encargado de velar por el respeto a las garantías procesales del Estado como sujeto procesal en un proceso de demanda o en un proceso que esté previamente establecido a nivel de la legislación nacional o internacional. Dicho esto, entonces, es importante que tengamos presente que a futuro el Estado puede ser demandado. Vi una mano levantada, adelante. Sí, Lick, perdón, si podía repetir ese concepto de procuraduría. Bueno, les dije que el Procurador General de la Nación o la Procuraduría General de la Nación tiene el mandato de ser el abogado del Estado. ¿Sí? Representa al Estado en todos los litigios de carácter procesal, tanto a nivel nacional como internacional. Y me interesa que sepan cuál es la función del Procurador General de la Nación, porque si estamos hablando de Estado, tenemos que saber que el Estado no solamente es una figura sociológica, sino también es una figura legal. Y al ser una figura legal, tenemos que saber quién lo representa. ¿Quién personifica los intereses del Estado? Hay quien dirá el presidente. Yo le diría no, el presidente es el presidente del organismo ejecutivo. También hay un presidente del organismo legislativo y hay un presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Al final hay 3 poderes. Entonces, siendo que hay 3 poderes, ¿quién representa al Estado? Representa al Estado el Procurador General de la Nación. Gerson, adelante. Buena tarde, licenciado. Disculpe la pregunta. Mire, el Estado puede ser demandado. ¿En qué entidades puede ser demandado? Había comentado algo de internacionales. Sí, el Estado puede ser demandado por el incumplimiento de sus funciones, cualquiera que sea esta. Y el Estado lo representan los 14 ministerios y las 13 secretarías.
cualquier ministro, ministra, secretario, subsecretario que realizare acciones en nombre del Estado, las acciones son susceptibles de reivindicación de derechos o de demanda. ¿Cuál es el punto de referencia? Que con sus acciones o con sus actos administrativos estén incumpliendo con una garantía constitucional que esté establecida en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Ejemplo, tal vez, digamos, para entenderlo mejor. Artículo 3, que es el que estamos estudiando, dice: derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Constitucional. Ustedes, como abogados, saben que el dogma axiológico aquí es la Constitución Política de la República es por excelencia la norma suprema. Entonces no la vamos a cuestionar. ¿Qué pasa si el Estado incumple el contenido del artículo 3? ¿Qué pasa todos los días? Todos los días mueren personas inocentes. Todos los días hay asaltos en los buses y hay atracos y hay muchas cuestiones que vulneran los derechos individuales de las personas. ¿Pueden demandar al Estado por esto? Y la respuesta es sí, siempre y cuando el Estado haya tomado una acción determinante para procurar exterminar o matar a las personas. Por ejemplo, en los años 80, en el conflicto armado interno, el Estado, haciendo uso de su legalidad y de la fuerza, organizó al ejército para ir a matar o para perseguir a determinados grupos étnicos en determinados lugares del país. Esos actos arbitrarios de abuso de poder del Estado por los gobernantes de turno ya fueron sujetos de demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han sido reivindicados los derechos a través de diferentes condenas. Entonces sí podemos demandar al Estado por el incumplimiento de sus deberes fijados en la propia Constitución. Gracias, licenciado. Alguien pregunta, Paula Aguilar puso en el chat que si pueden ser demandados de sus tres poderes. Sí, y les voy a decir algo, a nivel local, las demandas más comunes en contra del Estado son en materia laboral. Cuando el Estado contrata en materia laboral en sus diferentes ministerios, secretarías, unidades ejecutoras, bajo el denominado renglón 029, que no le da la formalidad, pero sí le pide, digamos, contrata a las personas no dándoles los derechos de un trabajador, pero sí exigiéndoles todo lo que establece el trabajador. Entonces, en el futuro, estas personas pueden hacer su demanda en contra del Estado y pueden recobrar a través de los órganos jurisdiccionales los dineros que no, digamos, como prestaciones laborales, que en su momento no les pagaron. También el Estado puede ser demandado en su calidad de patrono. Eso también es susceptible de hacerlo y eso, pues, por supuesto, ustedes lo verán ya en su curso de Derecho Laboral. Por cuestiones de tiempo, mis estimadas amigas y amigos, yo me quedo hasta aquí. No sé si alguien tiene una duda más o algo que quiera agregar, algo que quieran comentar. Bueno, si no es así, yo les quiero pedir un favor. El día de mañana vamos a tener una clase de tipo asincrónico. ¿Cómo son las clases asincrónicas? Las clases asincrónicas buscan que ustedes interactúen y que ustedes desarrollen el conocimiento también en lo particular. Así que la clase de mañana es una hoja de trabajo que se va a cargar al Classroom durante el periodo de clases, y yo mañana tengo que examinar también de retrasada en el curso de Teoría del Estado, así que voy a estar atendiendo a ambos grupos. Entonces les pido por favor que el día de mañana estén atentos al Classroom, se les va a publicar la hoja de trabajo, ahí van a estar las instrucciones para que la puedan realizar sin ningún problema. Diana Marisol. No, disculpe, Lick, solo era recordarle el programa de estudios, pero ya fue colgado en la plataforma. Gracias. Ya, ¿verdad? Ya está. Va. Muy bien. Gracias, jóvenes. Que tengan todos feliz noche. Muy amables. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias.